El fiscal humilló a la mesera frente a todos, pero su respuesta sorprendió a todos y llamó la atención de un hombre que hizo una revelación impactante sobre su pasado. Natalie se levantaba temprano, siempre antes de que saliera el sol, porque necesitaba ese tiempo extra para prepararse. Con el uniforme ya desgastado y el cabello recogido en una cola rápida, caminaba hacia la cafetería que quedaba a unas pocas cuadras del pequeño apartamento donde vivía. Cada paso sobre esa acera fría le recordaba por qué no podía rendirse. Las facturas atrasadas apiladas en la mesa de la cocina, la nevera casi vacía y esa sensación constante de que la vida nunca había sido justa con ella. El trabajo en la cafetería no tenía nada de glamuroso. Era una rutina de servir, limpiar y sonreír a clientes que, la mayoría de las veces, ni siquiera miraban su rostro. Antonio, el dueño del lugar, era estricto y gruñón, siempre atento a cualquier error. Natalie sabía que necesitaba mantener ese trabajo. No había un plan B. Mientras equilibraba una bandeja llena de tazas, el fuerte aroma del café mezclado con el sonido de la campanilla de la puerta se había vuelto casi automático para ella. Pero era en ese ambiente sofocante donde Natalie intentaba esconderse de los recuerdos. Cada vez que alguien se quejaba de un pedido o golpeaba impaciente la mesa, se obligaba a respirar hondo, manteniendo el control. Había perdido tanto en la vida, y aquello era solo una batalla más entre tantas otras. La infancia de Natalie no había sido fácil. Desde que podía recordar, su casa siempre había sido un pequeño apartamento de paredes descascaradas y ventanas que apenas bloqueaban el frío viento invernal. Compartía el cuarto con su hermano menor, Gabriel, un niño de ojos curiosos y risa fácil, por quien haría cualquier cosa. Su madre, Sophie, era una mujer de manos callosas y mirada cansada, que trabajaba de sol a sol en 2 empleos, luchando por poner comida en la mesa y pagar el alquiler. Su padre, Jack, había desaparecido de sus vidas cuando Natalie aún era una niña de 5 años. Sin despedidas, sin explicaciones. Un día estaba allí, y al siguiente, era como si nunca hubiera existido. A los 6 años, Natalie ya sabía lo que era pasar noches en vela escuchando a su madre llorar en silencio en la cocina, tratando de no despertar a sus hijos. Aprendió temprano que la vida estaba hecha de carencias y silencios. El silencio del padre que nunca volvió, el silencio de las ollas vacías, el silencio del hambre que apretaba el estómago hasta doler. Se convirtió en una niña con prisa por crecer, cuidando de Gabriel mientras Sophie salía de casa antes del amanecer y regresaba tarde en la noche con el cansancio marcado en el rostro. Natalie no sabía lo que era tener juguetes nuevos o ropa bonita. Sabía lo que era improvisar, remendar y fingir que todo estaba bien, aunque todo indicara lo contrario. Pero, en medio de todo ese caos, aprendió a arreglárselas, a ser fuerte por sí misma y por Gabriel. Era una fuerza que, aunque moldeada por el dolor, la ayudaría a enfrentar lo que el futuro aún le reservaba. Aún en esa dura infancia, nunca imaginó que algún día extrañaría a su madre tanto como lo haría después. Cuando Natalie tenía 18 años, la vida decidió probar sus límites de una manera que nunca imaginó. Su madre, Isabelle, que siempre había sido su refugio y la única figura de apoyo, empezó a mostrar signos de cansancio que iban más allá de lo habitual. Al principio, solo era una tos persistente. Luego llegó la fatiga que no desaparecía y, finalmente, las visitas al hospital se hicieron frecuentes. Natalie pasaba las noches despierta en la dura silla del hospital, observando cómo Isabelle intentaba sonreír para tranquilizarla, aunque su piel estaba pálida y sus ojos hundidos. El diagnóstico llegó como un golpe seco: cáncer terminal. No había forma de luchar, dijeron los médicos. Isabelle tenía poco tiempo. Natalie sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba a punto de perder a la única persona que le hacía creer que, a pesar de todo, había algo bueno en la vida. Gabriel, con solo 14 años, no entendía la gravedad de la situación, y era Natalie quien tenía que cargar con el peso de ser fuerte por ambos. Los meses siguientes fueron una mezcla de dolor y rutina. Natalie dividía su tiempo entre las horas en la cafetería donde ya trabajaba y el cuidado de su madre. Volvía a casa con el cuerpo agotado y el corazón aún más pesado. Sostenía la mano de Isabelle, ahora delgada y frágil, mientras escuchaba historias de cuando era bebé, memorias que su madre contaba entre susurros y pausas para respirar. Isabelle hablaba como si quisiera dejarle un pedazo de sí misma, un legado de amor en palabras sueltas. El día en que Isabelle partió, Natalie sintió un vacío que ninguna palabra podía llenar. La casa, antes llena del ruido de las ollas y de la risa cansada de su madre, quedó en un silencio absoluto. Gabriel lloraba en silencio en su cuarto, y Natalie se enfrentaba a la aplastante responsabilidad de mantener sus vidas en pie, sola. El dolor era una presencia constante, pero, de alguna manera, sabía que tenía que seguir adelante.
Isabelle siempre decía que Natalie era fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabía. Y ahora era el momento de demostrarlo, aunque cada paso lo diera con el corazón hecho pedazos. Antes de continuar, recuerda darle like y suscribirte al canal si te gustan las historias emocionantes e inspiradoras. Después de la muerte de su madre, Natalie tuvo que encontrar una forma de mantener a su hermano Gabriel y a sí misma. La cafetería de la esquina, donde ya trabajaba medio tiempo, se convirtió en su única opción para un empleo de tiempo completo. Era un lugar sencillo, con mesas de madera desgastadas y una campanilla que tintineaba con cada nueva entrada. No era el trabajo de sus sueños, pero era lo que ponía comida en la mesa y mantenía las cuentas, al menos parcialmente pagadas. El dueño del café, Antonio, era un hombre de mediana edad, siempre con una expresión severa y una mirada atenta a cada movimiento del equipo. No era de dar elogios, pero Natalie sabía que necesitaba mantener ese empleo a toda costa. Todos los días lidiaba con clientes exigentes que se quejaban de que el café estaba un poco amargo o del tiempo de espera. Algunos ni siquiera se molestaban en mirarla, la trataban como parte del decorado. Pero, entre pedido y pedido, Natalie intentaba encontrar un respiro. A veces miraba por la ventana y veía a los niños corriendo, a las madres llamando a sus hijos, y recordaba su propia infancia, que nunca tuvo la oportunidad de ser ligera. Las horas en el café eran extenuantes. El fuerte aroma a café y el humo de la cocina impregnaban su ropa, y sus piernas dolían de tanto caminar de un lado a otro. El tintineo de las tazas, los pedidos apresurados y las risas de los clientes formaban parte de la banda sonora constante de su día. A pesar del cansancio y la presión, Natalie seguía firme. Sabía que Gabriel la necesitaba más que nunca. Él estaba entrando en la adolescencia, una etapa complicada en la que cada detalle podía marcar la diferencia entre seguir el camino correcto o perderse en las sombras. Así, cada día era una batalla. Entre el dolor de la pérdida, la responsabilidad abrumadora y la intensa rutina del café, Natalie luchaba por mantener viva la esperanza. Incluso cuando los días parecían interminables y el futuro incierto, había algo dentro de ella que se negaba a ceder. Y eso la mantenía en pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar a punto de derrumbarse. Aquella mañana, algo diferente ocurrió en el café. Sonó la campanilla de la puerta y, entre el bullicio de los clientes habituales, entró un hombre que hizo que el lugar se silenciara por un momento. Era Thomas Leclerc, el fiscal de la ciudad, conocido por su carácter rígido y una reputación que hacía que cualquiera pensara dos veces antes de cruzarse en su camino. Con su impecable traje y una mirada de quien nunca estaba satisfecho, ocupó una mesa en el centro del salón. El murmullo regresó, pero Natalie sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los otros meseros se miraron entre sí, intercambiando miradas nerviosas. Thomas no era un cliente común, y todos sabían que su visita podía significar problemas. Natalie respiró hondo y se dirigió a su mesa con una sonrisa ensayada. «Buenos días, señor. ¿Puedo tomar su pedido?» Su voz era firme, pero por dentro su corazón latía descontrolado. Thomas la observó por un segundo que pareció eterno antes de hacer un leve gesto con la mano, indicando que esperara. Cuando finalmente habló, su tono era controlado, casi indiferente. «Un café negro, y asegúrese de que esta vez sirvan algo decente», dijo sin apartar la mirada de un documento que revisaba. El café estaba más concurrido de lo habitual. Los clientes entraban y salían. Las conversaciones se mezclaban con el ruido de la máquina de café y el tintineo de la loza. En medio de ese caos controlado, Natalie se mantenía enfocada, entregando pedidos y anotando nuevas solicitudes. Pero, a cada paso que daba, sentía la mirada crítica de Thomas Leclerc observándola, como si esperara cualquier error para señalarlo. Cuando el pedido del fiscal finalmente llegó a su mesa, Natalie caminó con la bandeja en las manos, sintiendo el peso no solo del café, sino de la responsabilidad que cargaba. Colocó la taza frente a él con delicadeza y se preparaba para alejarse cuando Thomas alzó la mirada y probó un sorbo. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Con una expresión de desagrado, dejó la taza de nuevo sobre el platillo, haciendo un ruido que atrajo la atención de las mesas cercanas. «¿Esto es lo que ustedes llaman café?», dijo en un tono que era mitad pregunta y mitad acusación. Natalie sintió el rostro arder, pero mantuvo la compostura. «Lamento que no sea de su agrado, señor. Puedo traerle otro», respondió, con la voz firme pero controlada. Thomas arqueó una ceja y dejó escapar una risa seca. «¿Otro? ¿Y cree que eso lo resolvería? La incompetencia es un rasgo difícil de disimular. ¿No le parece?», provocó, sin elevar el tono, pero con la frialdad de quien está acostumbrado a ver retroceder a los demás. Una parte de Natalie quería reaccionar. Quería gritar que estaba haciendo lo mejor que podía en un lugar donde las oportunidades siempre estaban en su contra.
pero sabía que esa no era una opción. El silencio en el café era palpable. Todos esperaban para ver qué sucedería a continuación, y Natalie se sintió atrapada bajo las miradas curiosas y tensas de los clientes y sus compañeros de trabajo. Tragó saliva y dio un paso atrás, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto antes de alejarse. Por fuera mantenía la postura, pero por dentro una tormenta de emociones se agitaba. Natalie apenas había dado 3 pasos lejos de la mesa de Thomas cuando escuchó su voz cortante atravesar el salón nuevamente. «Y otra cosa, señorita», llamó, haciendo que todos se detuvieran por un instante y miraran en su dirección. Natalie sintió un nudo formarse en su estómago. Se dio la vuelta lentamente, manteniendo el rostro impasible, pero sintiendo el corazón acelerarse. «Tráigame un menú, por favor. Vea si esta vez puede recomendarlo sin tartamudear. Necesito una sugerencia que no venga de alguien que parece perdida», disparó Thomas, con una leve sonrisa en la esquina de la boca, el tipo de sonrisa que refleja placer a desestabilizar a alguien. Los clientes en las mesas cercanas intercambiaron miradas. Una pareja mayor frunció el ceño, claramente incómoda con la situación, pero nadie se atrevió a intervenir. Antonio, el dueño del café, observaba desde lejos, con una expresión imperturbable, pero tamborileando los dedos en la pierna, como si calculase el impacto de esa escena en su negocio. Natalie se acercó nuevamente a la mesa de Thomas, ahora con el menú en la mano. Su mirada subía y bajaba, midiéndola como si fuera una estudiante que no pasaba el examen más sencillo. «Entonces, señorita, ¿alguna sugerencia que valga la pena? ¿O debo pedirle ayuda para encontrar otro lugar donde sepan lo que hacen?», preguntó él, con una voz cargada de sarcasmo. Ella respiró hondo, sintiendo como la tensión apretaba su pecho como un torno. «Le recomiendo nuestro quiche Lorraine, señor. Se prepara con ingredientes frescos, y a muchos clientes les gusta». Las palabras salieron de su boca casi en un susurro. Sabía que no solo estaba recomendando un plato, estaba tratando de salvar un poco de la dignidad que aún le quedaba. Thomas tomó el menú de su mano con un movimiento brusco y soltó un «vamos a ver» sin emoción antes de volver al documento que revisaba, señalando que estaba libre para irse. Natalie retrocedió, sintiendo las piernas pesadas, como si a cada paso cargara un peso invisible. Al volver al mostrador, trató de enfocarse en los demás pedidos, pero sus dedos temblaban. El bullicio a su alrededor sonaba distante, amortiguado, como si estuviera atrapada en un vacío. Thomas probó el quiche Lorraine con un aire teatral, cortando un pequeño trozo y llevándoselo a la boca lentamente. Todo el café parecía contener la respiración. Natalie observaba desde lejos, con los dedos apretando el delantal para controlar el temblor. Cuando él tragó, su expresión cambió a una mueca de desagrado. Dejó el tenedor sobre el plato con un golpe audible y limpió sus labios con la servilleta, como si quisiera borrar cualquier rastro del plato. ¿Esto es lo que llamas una recomendación? Francamente, no debería haber esperado más de alguien tan incompetente. La voz de Thomas resonó lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Natalie sintió como la sangre abandonaba su rostro. La vergüenza ardía en su piel, pero mantuvo la cabeza en alto, como si intentar defenderse fuera una batalla perdida antes de empezar. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos y mirándola con desdén. «Es increíble que alguien como tú siga empleada. Inútil sería un halago». Las palabras cortaron a Natalie como cuchillas afiladas, y vio a algunos clientes intercambiar miradas incómodas, pero nadie intervino. Antonio, que observaba la escena desde su lugar detrás del mostrador, desvió la mirada y fingió inspeccionar algo en la cocina, dejando a Natalie sola para enfrentar aquella humillación. Sintió los ojos arder, pero no se permitiría ceder. No le daría a Thomas el placer de verla llorar. Por dentro, sin embargo, cada insulto resonaba con fuerza, abriendo otra herida en un alma ya llena de cicatrices. Natalie se alejó de la mesa de Thomas con pasos pesados, sintiendo las palabras del reverberar como un eco doloroso en su mente. La necesidad de desaparecer era abrumadora, pero algo dentro de ella, una chispa de orgullo y cansancio acumulado, comenzó a crecer. Durante años había soportado clientes groseros, días agotadores y noches en vela sin quejarse. Pero en ese momento, algo cambió. Las palabras de Thomas no solo eran un ataque a su trabajo, eran una prueba viviente de que no la veían más que como una pieza fácilmente reemplazable. Miró a su alrededor en el café. Sus compañeros evitaban el contacto visual, los clientes fingían ignorar la escena, y Antonio seguía escondido detrás del mostrador. El silencio era ensordecedor, y eso la llevó a darse cuenta de una dura verdad. Nadie allí iba a defenderla. Si había algo por hacer, tendría que venir de ella. Natalie respiró hondo, con las manos temblorosas todavía apretando el delantal. Con pasos decididos, se dirigió al micrófono que Antonio usaba para hacer anuncios y lo tomó.
El sonido del clic al encenderlo llamó la atención de todos. El café, una vez más, quedó en silencio. Los ojos de Thomas se entrecerraron, sorprendido, aunque mantenía su expresión de desdén. «Disculpen la interrupción», comenzó Natalie, con una voz firme, aunque cargada de emoción. «Trabajo aquí desde hace años, y sé que no soy perfecta. Cometo errores, como cualquier persona. Pero eso no significa que merezca ser tratada como si no valiera nada». Un murmullo recorrió el salón, y vio la sorpresa en los rostros de algunas personas. «Sé que muchos de ustedes me ven solo como una mesera, alguien que trae el café y limpia las mesas. Pero cada persona aquí tiene su historia, sus luchas. Y la mía no es menos importante». La mirada de Thomas ahora reflejaba una furia contenida. Natalie sintió que sus piernas temblaban, pero continuó. «Y, señor Leclerc, tal vez para usted sea fácil sentarse y señalar errores. Pero la humanidad de una persona no se mide por su posición o poder, sino por cómo trata a los demás». El silencio que siguió fue pesado. Thomas se levantó abruptamente, empujando la silla con un chirrido que resonó por todo el salón. Sin decir una palabra más, cruzó el café y salió por la puerta, cerrándola de un golpe. Después de que la puerta se cerró detrás de Thomas, el café permaneció en un silencio casi palpable. Todas las miradas estaban fijas en Natalie, algunas incrédulas, otras llenas de admiración. Por un segundo, pensó que podía derrumbarse ahí mismo, que sus piernas cederían bajo el peso de la adrenalina y el miedo a las consecuencias de lo que acababa de hacer. Pero lo que vino después fue inesperado. Un murmullo de voces comenzó a crecer poco a poco. Algunas personas asintieron ligeramente con la cabeza, como si estuvieran de acuerdo con lo que había dicho. Otras permanecieron inmóviles, todavía procesando lo que acababan de presenciar. Una señora sentada cerca de la ventana, que siempre iba al café a leer el periódico, lanzó una mirada cálida hacia Natalie y susurró: «Valiente, niña». Estos pequeños gestos de apoyo la tomaron por sorpresa y, por un instante, se sintieron como un bálsamo para el peso que cargaba. Pero no todos estaban de su lado. Un grupo de empresarios en la mesa del fondo intercambió miradas incómodas y volvió a conversar en susurros, claramente molestos por la tensión en el ambiente. Incluso con algunas expresiones de aprobación, Natalie sabía que el impacto de su actitud no sería simple. La atmósfera cargada aún parecía a punto de explotar en cualquier momento, y sentía la mirada penetrante de Antonio sobre ella, una mezcla de preocupación y advertencia. En ese instante, Natalie comprendió que sus palabras habían provocado una ola cuyas consecuencias aún no podía prever. El silencio, los murmullos y las miradas eran solo el comienzo de lo que vendría. Thomas salió del café, cerrando la puerta con fuerza. El sonido resonó en todo el salón, dejando a todos en un silencio tenso, como si el aire hubiera quedado atrapado en sus pulmones. Natalie lo observó alejarse, con los hombros tensos y pasos rápidos. Su evidente enojo solo aumentaba el nudo en el pecho de Natalie. Sabía que esto no terminaría allí. Antonio salió de detrás del mostrador, con el rostro serio. Miró a Natalie, visiblemente molesto, pero no dijo nada. Se pasó una mano por la frente, tratando de mantener la calma. En lugar de hablar, comenzó a dar órdenes a los demás empleados, intentando reanudar el movimiento del café y disipar el ambiente cargado. El silencio en la cafetería comenzaba a disiparse mientras Antonio permanecía de pie, observando a Natalie con ojos que no ocultaban la tensión. Dio un paso hacia ella, y los demás empleados intercambiaron miradas nerviosas, esperando una explosión. Pero Antonio solo suspiró profundamente, apretando los labios. «Natalie, en mi oficina. Ahora», dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Ella siguió a Antonio por el estrecho pasillo hasta la pequeña oficina en la parte trasera. El ambiente olía a papel viejo y café derramado, y una pila de facturas y papeles se acumulaba sobre la mesa. Él se sentó en la silla chirriante y cruzó los brazos, estudiándola por un momento que pareció durar una eternidad. Natalie permaneció de pie, tratando de controlar el temblor en sus piernas. «¿En qué estabas pensando?», preguntó Antonio, con un tono controlado pero cargado de ira contenida. «¿Sabes lo que esto puede significar para la cafetería? Thomas Leclerc no es cualquier persona». «Lo sé», respondió Natalie, con una voz más baja de lo que quería. «Pero me humilló. Frente a todos». Antonio se frotó el rostro con las manos, exasperado. «Todos los días aguantas clientes difíciles, Natalie. ¿Por qué hoy fue diferente? ¿Por qué él?», preguntó mirándola con una mezcla de cansancio y curiosidad. Natalie sintió que las lágrimas comenzaban a asomarse, pero las contuvo. «Porque estoy cansada, Antonio. Cansada de que me traten como si no valiera nada». No se trataba solo de él. Era de todo. No dijo más. No hacía falta. El agotamiento y la desesperación en su voz hablaban por sí solos.
Antonio apartó la mirada por un momento y suspiró, soltando los brazos y recostándose en la silla. Mira, lo entiendo, pero esto no puede seguir así. Voy a tener que pensar qué hacer. Mientras tanto, haz tu trabajo e intenta no llamar más la atención. El mensaje era claro. Estaba en la cuerda floja. Natalia sintió sin decir nada más y salió de la oficina con la cabeza en alto, pero con el corazón pesado. Al regresar al salón, sintió las miradas de sus colegas y de algunos clientes que aún permanecían allí. No sabían lo que Antonio le había dicho, pero era evidente la tensión en el ambiente. Mientras recogía los platos de una mesa, una de sus compañeras, Sophie, se acercó. «Fuiste valiente», le dijo en voz baja, con una media sonrisa. «Pero ten cuidado, Natalie». Natalie solo asintió, sin fuerzas para responder. Sabía que lo que había hecho había causado impacto. Ahora debía enfrentar lo que viniera, y estaba segura de que no sería fácil. Mientras Natalie intentaba retomar su rutina y mantener la compostura, un cliente inesperado se levantó de una de las mesas y caminó hacia ella. Era un hombre de apariencia distinguida, de unos 60 años, con cabello gris cuidadosamente peinado y un traje que exudaba elegancia. Natalie lo reconocía vagamente. Era Florian Dubois, un empresario influyente en la región, dueño de varias propiedades y conocido por su postura discreta. Se detuvo frente a ella e hizo una leve inclinación de cabeza. «¿Puedo tener un momento de su atención?» La voz de Florian era suave, pero cargaba una autoridad natural. Natalie, sorprendida, asintió, todavía tratando de entender lo que quería. «Vi lo que ocurrió», comenzó él, con sus ojos azules fijos en ella, con una expresión que mezclaba curiosidad y empatía. «Y antes de que piense que estoy aquí para juzgarla, sepa que admiro su valentía. Pocos habrían hecho lo que usted hizo». Natalie sintió un nudo en la garganta, esta vez de alivio. No era común que alguien fuera de su círculo de amigos o colegas expresara apoyo. «Gracias, señor. Yo solo no podía seguir callada», dijo, desviando la mirada por un momento. Florian sonrió levemente, pero había algo más en su rostro, una expresión que ella no lograba descifrar. «Sabe, usted me recuerda a alguien», dijo él, casi en un susurro, como si hablara más consigo mismo que con ella. Natalie frunció el ceño, confundida. Antes de que pudiera preguntar, él continuó. «A mi hija, Elizabeth». Tenía la misma determinación en la mirada, la misma fuerza. Los ojos de Florian se llenaron de un brillo melancólico. Natalie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre Elizabeth le sonaba familiar, como un eco de algo perdido en su memoria. «Disculpe, señor Dubois, pero, ¿por qué me está diciendo esto?» Florian vaciló por un segundo, como si estuviera sopesando sus palabras. «Porque se parece a ella. No solo en apariencia, sino en la manera de comportarse, de hablar. Y eso me hace pensar que quizás haya más entre nosotros que una simple coincidencia». El corazón de Natalie se aceleró. La posibilidad de tener algún tipo de vínculo familiar con Florian era demasiado absurda para procesarla de inmediato. El recuerdo de su madre, Isabelle, y el silencio sobre su padre surgieron en su mente como una sombra. Nunca supo detalles sobre el pasado de su madre, y ahora, frente a ese hombre que la miraba con ojos que parecían querer reconocer algo perdido, la duda se instaló con fuerza. «No digo esto sin razón, Natalie», continuó Florian, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Si usted lo permite, me gustaría hablar más sobre esto. Hay historias del pasado que tal vez merezca conocer». La cabeza de Natalie daba vueltas. Quería preguntar, quería exigir respuestas, pero todo lo que pudo hacer fue asentir lentamente. «Sí, señor Dubois, me gustaría escuchar». Florian asintió, con una sonrisa tenue y triste en los labios. «Entonces, hablaremos de esto, porque creo que su vida está a punto de cambiar de una forma que nunca imaginó». Natalie todavía estaba asimilando las palabras de Florian cuando él sugirió que se reunieran en un lugar más privado. «Ven a mi casa esta noche. Es importante. Necesito mostrarte algo», dijo con un tono que mezclaba urgencia y aprensión. Ella dudó por un momento, pero la sinceridad en su mirada la convenció. Esa conversación podría finalmente traer respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Más tarde, cuando terminó su turno, Natalie volvió a casa para avisarle a Gabriel. Encontró a su hermano tirado en el sofá, con los auriculares puestos y la mirada fija en un juego del móvil. «Gabriel, necesito salir más tarde». «No tardaré», le dijo, tocándole el hombro. Gabriel levantó la vista, quitándose uno de los auriculares. «Está bien. No pediré algo para comer». «¿Todo bien?», preguntó al notar la expresión distante de su hermana. «Sí, solo necesito resolver unas cosas».
Cuídate, ¿vale? Ella sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzó sus ojos, y salió antes de que Gabriel pudiera hacer más preguntas. Natalie llegó a la casa de Florian al anochecer. Era una casa grande y elegante, con un jardín impecable y luces suaves que iluminaban el camino hacia la puerta. Cuando tocó el timbre, Florian apareció casi de inmediato, como si ya la estuviera esperando. «Adelante, por favor», dijo, guiándola hacia una sala con muebles antiguos y estanterías llenas de libros polvorientos. Había algo nostálgico en el aire, como si cada rincón de aquella casa guardara recuerdos importantes. La invitó a sentarse y, por un momento, solo la observó en silencio. Luego, sacó un álbum de fotos antiguo y lo puso sobre la mesa de centro. Abrió en la primera página y lo empujó hacia Natalie. «Esta era Elizabeth, mi hija», dijo con voz baja y emocionada. Natalie miró la foto en blanco y negro y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer de la imagen era joven, con cabello ondulado y una sonrisa radiante. Pero lo que la hizo estremecerse fueron sus ojos, los mismos ojos castaños profundos que Natalie veía cada mañana en el espejo. «Ella se parece a mí», susurró, casi sin creerlo. Florian asintió, con los ojos brillando de tristeza y esperanza. Elizabeth se enamoró muy joven. Fue una relación complicada, llena de secretos. Un día, simplemente desapareció, y todos asumimos que ella y el bebé que esperaba no habían sobrevivido. Las palabras resonaron en la mente de Natalie. La mención de un bebé hizo que su corazón latiera con fuerza. Las piezas de rompecabezas comenzaban a encajar, pero era difícil de creer. Tragó saliva, mirando a Florian con los ojos abiertos de par en par. «¿Usted cree que yo soy?» Florian se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Natalie. «Creo que podría ser mi nieta, la hija de Elizabeth. Y si eso es cierto, todo lo que has vivido nunca debió haber ocurrido. Necesito saberlo. Necesitamos estar seguros». Natalie sintió que el mundo daba vueltas. El silencio sobre el pasado de su madre, la ausencia de un padre, todas las dificultades y luchas, todo eso podría tener una explicación. Una historia no contada que ahora salía a la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi madre nunca dijo nada?, preguntó con un hilo de voz, abrumada por la confusión y la emoción. Florian negó con la cabeza, con los ojos reflejando el dolor del pasado. «Quizá para protegerte. Quizá las circunstancias no le dejaron elección. Pero hay algo seguro, Natalie. No estás sola. Y haré todo lo posible por ayudarte a descubrir la verdad». Natalie volvió a casa esa noche con la cabeza dando vueltas. Cada palabra de Florian resonaba en su mente mientras intentaba asimilar la idea de que podría ser su nieta, la hija de una mujer que él pensaba haber perdido para siempre. Las calles parecían borrosas mientras caminaba, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado de una manera que aún no comprendía del todo. Al entrar en casa, Gabriel estaba acostado en el sofá, medio dormido, pero se levantó al oír la puerta. «Oye, ¿estás bien?». La preocupación en su voz era evidente. Ella intentó sonreír, pero los labios le temblaron. «Solo estoy un poco cansada. Gaby, ve a dormir, necesito pensar en algunas cosas». Gabriel la observó por un momento antes de asentir y regresar a su habitación. Natalie se sentó en la pequeña mesa de la cocina, donde aún estaban apiladas las cuentas que apenas podía pagar. El reloj hacía un tic-tac monótono mientras intentaba procesar todo. Porque su madre, Isabelle, nunca había contado nada. Había tantas preguntas que quería hacer y tan pocas respuestas. Al día siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, Natalie miró una antigua caja de madera que su madre guardaba con cariño. Dentro, había fotos antiguas y cartas, pero nunca había tenido el valor de investigarlas a fondo. Con las manos temblorosas, levantó la tapa y hurgó entre los recuerdos. Fotografías de Isabelle joven, con una sonrisa amplia y despreocupada, y algunas cartas dirigidas a alguien que Natalie nunca conoció, firmadas únicamente con las iniciales JD. El nombre de su padre siempre había sido un misterio, una ausencia silenciosa en sus vidas. Isabelle no solía hablar del pasado, y Natalie, respetando el dolor que veía en los ojos de su madre, nunca insistió. Ahora, con las palabras de Florian frescas en la mente, sabía que las respuestas podían estar más cerca de lo que pensaba. En el trabajo, la cabeza de Natalie estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba la campanita de la puerta, se sobresaltaba, esperando ver a Florian aparecer para decir algo más, aclarar otro detalle. Sophie, la colega que siempre la apoyaba, notó su estado y se acercó. «Nat, tienes una cara terrible. ¿Qué está pasando?». Natalie dudó. Contárselo a alguien parecía hacerlo demasiado real. «Descubrí algo sobre mi madre. Algo que puede cambiar muchas cosas», dijo con voz baja y cargada de emoción.
Sophie frunció el ceño, preocupada. Si necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Natalie asintió, agradecida, pero sabía que esto era algo que necesitaba resolver por su cuenta. Al final del turno, mientras limpiaba las mesas y el movimiento disminuía, la puerta del café se abrió. Y ahí estaba Florian. No dijo nada de inmediato, solo hizo un gesto para que se acercara. Natalie fue hacia él, sintiendo el corazón acelerado. «He encontrado algo que podría interesarte», dijo Florian, entregándole una pequeña caja de metal. Es algo que estuvo guardado durante años. Pertenecía a Elizabeth. Natalie tomó la caja, sintiendo que pesaba más de lo que realmente debería. Dentro, había una pequeña pulsera con un colgante en forma de estrella y una foto descolorida de una joven sonriente sosteniendo a un recién nacido. El impacto la hizo tambalearse. El bebé de la foto tenía los mismos ojos castaños grandes y curiosos que los suyos. «Esto confirma mis sospechas», continuó Florian, con la voz quebrándose por un momento. «Creo que eres mi nieta, Natalie». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creía haber perdido: esperanza. Pero junto con ella, llegó una avalancha de emociones. Ira por no haber sabido esto antes, tristeza por lo que su madre pudo haber soportado y ansiedad por lo que estaba por venir. Natalie sostenía la pequeña pulsera y la foto descolorida entre sus manos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El peso de la revelación de Florian era casi abrumador. Las imágenes, los detalles que él mencionaba, todo comenzaba a tener sentido. Pero aún había una pregunta que no dejaba de rondar en su mente. ¿Por qué Isabelle, su madre, nunca habló de esto? ¿Qué circunstancias habían llevado a ese silencio? Florian la observaba con una mezcla de esperanza y dolor. Respiró profundamente antes de continuar, como si revivir ese pasado fuera tan doloroso como necesario. Isabelle, la conocí pocas veces. Era reservada, pero había algo en ella que mostraba una fuerza silenciosa. Cuando Elizabeth se enamoró, todos sabíamos que no sería fácil. El hombre del que se enamoró, Jack, no era alguien común. Era impulsivo, ambicioso, pero con un lado oscuro que solo salió a la luz con el tiempo. El nombre hizo que el estómago de Natalie se revolviera. Jack, el mismo nombre de su padre, del que sabía poco más que algunas vagas memorias y la sombra de abandono que había dejado. Sostuvo la foto con más fuerza, intentando mantener la compostura. Cuando Elizabeth quedó embarazada, las cosas se desmoronaron rápidamente. Jack empezó a involucrarse en actividades cuestionables, y Elizabeth, temiendo por su seguridad y la del bebé, se apartó. Isabelle apareció en ese momento, ayudándola a salir de una situación que podría haber sido fatal. Y entonces, desaparecieron. Isabelle te llevó lejos, sin dar más noticias. Pensé que las había perdido para siempre. Natalie sintió un nudo en la garganta. La imagen de su madre, Isabelle, interponiéndose entre ella y un pasado peligroso se hacía más clara. Quizás Isabelle había decidido enfrentarlo todo sola, sacrificando cualquier posibilidad de reconexión con la familia de Elizabeth para protegerla. El dolor de la pérdida de su madre volvió a latir con una intensidad renovada. No era solo añoranza. Ahora era una comprensión dolorosa de que Isabelle había cargado con más de lo que Natalie jamás imaginó. «¿Por qué nunca me contó? ¿Por qué no mencionó nada de esto?», preguntó Natalie, con la voz quebrada. Florian se encogió de hombros, con los ojos llenos de una tristeza antigua. «Quizás para protegerte. Quizás sus decisiones estuvieron marcadas por el miedo a lo que podría ocurrir si Jack o alguien más del pasado reaparecía». El silencio se apoderó de ambos por un momento, mientras Natalie procesaba todo. La pulsera brillaba bajo la tenue luz de la sala, un símbolo de una vida que podría haber sido diferente, pero también una prueba de que pertenecía a algo más grande. Una historia llena de amor, miedo y sacrificios. Florian la miró con una leve sonrisa. «No puedo cambiar lo que ocurrió, Natalie. Pero puedo ofrecerte apoyo, respuestas, una familia, si así lo deseas». La mente de Natalie era un torbellino. Los recuerdos de su infancia, los sacrificios de Isabelle y ahora esta nueva posibilidad de conexión. Sabía que las próximas decisiones que tomara moldearían su vida de una forma que nunca había imaginado. El silencio entre Natalie y Florian fue interrumpido por el distante sonido de un reloj marcando las horas. Ella lo miró, con los ojos aún llenos de lágrimas, procesando todo lo que acababa de escuchar. La oferta de Florian flotaba en el aire, cargada de promesas e incertidumbre. Natalie sentía el corazón dividido. Por un lado, la idea de tener una familia que pensaba que nunca había existido era tentadora. Por otro lado, aceptarla significaba enfrentar el pasado de su madre y lidiar con secretos que Isabelle aparentemente luchó por mantener ocultos.
Florian extendió la mano y tocó suavemente la de ella, como queriendo reafirmar que no estaba sola. Sé que esto es mucho para asimilar. Y no espero que tomes una decisión ahora. Pero quiero que sepas que la puerta está abierta. Si decides formar parte de esta familia, estaré aquí. Natalie respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. La oferta de Florian no era solo una oportunidad para obtener respuestas, sino también para recibir apoyo y estabilidad, algo que ella y Gabriel necesitaban desesperadamente. Pensó en su hermano, en cómo había crecido sin saber nada sobre su padre, en cómo ambos habían enfrentado todo solos desde que Isabelle se fue. Esa nueva realidad podía cambiarlo todo para ellos. Yo necesito tiempo para pensar, dijo con la voz temblorosa pero decidida. Florian sonrió levemente, un gesto que reflejaba comprensión. Claro, tómate el tiempo que necesites, Natalie. Solo recuerda que nunca has estado tan cerca de descubrir la verdad sobre quién eres. Camino a casa, las palabras de Florian resonaban en su mente. La pulsera con el colgante en forma de estrella seguía en su mano, fría y familiar. Al entrar en casa, Gabriel estaba sentado en la mesa de la cocina, garabateando algo en un cuaderno. Levantó la mirada hacia ella, notando su expresión. ¿Todo bien, Na? Pareces diferente. Natalie esbozó una leve sonrisa, pero esta vez había un nuevo brillo en sus ojos. Creo que las cosas están a punto de cambiar, Gaby. Y quizás, solo quizás, para mejor. En los días que siguieron, Natalie se encontró dividida entre la rutina del café y las revelaciones que Florian había compartido. Cada bandeja que cargaba y cada cliente que atendía parecían acompañados de las palabras de Florian, que no dejaban de resonar en su mente. La oferta de formar parte de una familia que nunca había conocido era tentadora, pero algo la retenía. El miedo a que aceptar significara traicionar la memoria de Isabelle. Porque su madre eligió el silencio. Natalie no podía deshacerse de esa duda. En casa, Gabriel notó el cambio en su hermana. La sorprendió varias veces perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en un punto invisible. Una noche, mientras cenaban, rompió el silencio. Na, ¿qué está pasando? Desde ese día que saliste, pareces diferente. Natalie dejó el tenedor sobre la mesa y suspiró. Era momento de contarle al menos parte de la verdad. Gaby, ¿te acuerdas de las pocas veces que le pregunté a mamá sobre papá y ella siempre cambiaba de tema? Gabriel asintió, con el rostro más serio. Descubrí algunas cosas sobre él y sobre nuestra familia. Parece que mamá escondió muchas cosas para protegernos. Los ojos de Gabriel se abrieron con sorpresa. ¿Qué descubriste? ¿Tenemos familia por ahí? La pregunta salió cargada de emoción, una mezcla de esperanza y cautela. Natalie asintió lentamente. Sí, parece que sí. Y conocí a alguien que podría ser nuestro abuelo. Él cree que somos parte de su familia. ¿Pero es complicado? Gaby, aún no sé todo, ni porque mamá nunca nos contó nada. Gabriel guardó silencio por un momento, procesando la noticia. ¿Eso significa que no estamos solos?, preguntó en un susurro. No, Gaby, no estamos solos, respondió Natalie, sintiendo el peso de sus palabras, pero también una extraña sensación de consuelo. Sabía que, aunque dudosa, comenzaba a abrir espacio a la posibilidad de una nueva vida, en la que las respuestas reemplazarían a las dudas. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Natalie miró la pulsera con el colgante de estrella. Era un símbolo de algo que su madre había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Y ahora, con Gabriel a su lado, sintió que quizá estaba lista para dar el siguiente paso. No solo por ella, sino también por él. Natalie sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento moldearían su futuro y el de Gabriel. Con esto en mente, programó un nuevo encuentro con Florian, esta vez en una tranquila cafetería en la parte más antigua de la ciudad. Él la recibió con una sonrisa cálida y gestos que transmitían paciencia, como si entendiera la tormenta de pensamientos que ella estaba atravesando. He pensado mucho en todo esto, Florian, dijo Natalie, tomando un sorbo de café para calmar su ansiedad. Si tienes razón, y realmente soy tu nieta, eso cambia muchas cosas para mí y para Gabriel. Pero también trae muchas preguntas. Florian asintió, comprensivo. Sé que no es sencillo. Tampoco espero que confíes plenamente en mí de inmediato. Pero quiero que sepas que no estoy aquí solo para darte respuestas. Estoy aquí para ofrecerte apoyo, sea cual sea tu decisión. Esas palabras llegaron al corazón de Natalie. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de ser la única responsable de Gabriel, luchando para que él tuviera una vida decente a pesar de todas las dificultades. La idea de finalmente tener a alguien que les ayudara a compartir esa carga era casi surrealista. Gabriel merece saber más y merece una oportunidad de tener lo que nosotros nunca tuvimos: estabilidad, una familia, seguridad.
dijo Natalie, con la voz cargada de emoción. Pero quiero que quede claro, Florian, que esto no significa que estoy dejando atrás el pasado de mi madre. Isabelle hizo lo que hizo por una razón, y respeto eso. Florian inclinó la cabeza, con una mirada llena de comprensión. Isabelle fue una mujer fuerte, y admiro eso en ella, incluso después de tantos años. Si eligió el silencio, seguramente tuvo sus motivos. Pero ahora, tú tienes la oportunidad de comenzar algo nuevo, sin olvidar de dónde vienes. La conversación continuó durante horas, con Florian explicando más sobre la familia, historias sobre Elizabeth y lo que sabía de Jack, el padre de Natalie. Ella sintió un peso diferente en su pecho, no el de la responsabilidad, sino el inicio de una esperanza. Florian no estaba allí para reemplazar a Isabelle, sino para ofrecer a Natalie y Gabriel algo que nunca tuvieron, una red de apoyo, una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando Natalie regresó a casa esa noche, encontró a Gabriel en la mesa de la cocina, tratando de estudiar con la cabeza apoyada en una mano, agotado. Él levantó la vista cuando ella entró, y Natalie esbozó una leve sonrisa. «Gaby, las cosas van a cambiar. Y esta vez, creo que para mejor». Gabriel frunció el ceño, intrigado, pero antes de que pudiera preguntar, Natalie se sentó a su lado y pasó un brazo por sus hombros. Por primera vez, sintió que quizás estaban realmente cerca de una nueva vida. Una vida en la que el peso que cargaba no sería solo suyo. En los meses siguientes, la vida de Natalie y Gabriel comenzó a cambiar de una manera que nunca habían imaginado. Florian cumplió su promesa y se involucró activamente, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también financiero. Ayudó a Natalie a encontrar una casa mejor, un lugar más seguro y cómodo donde Gabriel pudiera crecer con tranquilidad. Al principio, Natalie sintió una mezcla de gratitud y desconfianza. Estaba acostumbrada a luchar por todo sola, y aceptar ayuda era un desafío para el orgullo que había construido a lo largo de los años. Pero Florian no presionaba. Entendía los límites y respetaba su tiempo. Poco a poco, Natalie empezó a permitirse confiar. Gabriel, por otro lado, se adaptó rápidamente a la nueva realidad. En su adolescencia, enfrentaba desafíos y dudas, pero la presencia de Florian le trajo una sensación de seguridad que nunca había conocido. Poco a poco, Natalie notó que Gabriel sonreía más, estudiaba con más dedicación e incluso hablaba de sueños que antes parecían lejanos. Para Natalie, la adaptación fue más lenta. Seguía trabajando en el café, pero ahora con menos horas y sin la preocupación constante de las cuentas. Por primera vez en años, podía planificar, soñar con algo más allá del próximo alquiler o la próxima factura. Florian la animó a retomar los estudios y a pensar en un futuro diferente. Tal vez cursar algo que siempre había querido pero nunca tuvo la oportunidad. Durante este tiempo, Natalie también reflexionó mucho sobre la memoria de Isabelle. A veces, mientras caminaba por su nueva casa, sosteniendo la pulsera con la estrella que Florian le había dado, pensaba en cómo habría reaccionado su madre a todo esto. Con el tiempo, la culpa que sentía por aceptar la ayuda de Florian comenzó a disiparse. Comprendió que Isabelle había hecho lo mejor que pudo con las circunstancias que tuvo, y ahora, Natalie estaba haciendo lo mismo, lo mejor para ella y para Gabriel. Un día de otoño, cuando las hojas caían y el aire tenía un aroma fresco y renovador, Natalie se encontró observando a Gabriel al otro lado del parque. Estaba con algunos amigos, riendo, jugando al fútbol, algo que rara vez lo había visto hacer antes. Sintió una oleada de emoción recorrer su pecho. Por primera vez, vio con claridad que el ciclo de luchas y pérdidas que ella y Gabriel habían enfrentado se estaba transformando en algo más. Ahora no solo se trataba de sobrevivir. Era una nueva oportunidad para vivir. Natalie miró al cielo azul y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba sola. Había fuerza en aceptar ayuda y empezar de nuevo. Y con Florian a su lado, podía sentir que el futuro finalmente era un lugar donde podía soñar, planificar y, sobre todo, creer. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.